Otros aspectos que yo pensaría que deberíamos de cubrir en este momento muy brevemente es uno relacionado con la revisión de literatura. La revisión de literatura no es más, y ya lo había dicho antes, que el compendio de conocimientos relacionado con el tema de investigación. Y va a estar integrado por teorías, conceptos, instrumentos de investigación, métodos quizá, modelos quizá, hipótesis quizá, y se redactan usualmente en tiempo pasado, porque esas investigaciones ya ocurrieron. Si parte de esos resultados se incluyen en forma textual o literal, se incluyen entre comillas, y tenemos que consignar la página de donde se ha tomado esa parte literal. En todos los casos, la revisión de literatura es soportada con citaciones bibliográficas, es decir, no hay espacio en las revisiones de literatura para ni opiniones ni conocimientos del autor o de la autora de la revisión de literatura. Solo hay espacio para conocimiento generado por terceros y el 100% tiene que ser soportado con las respectivas publicaciones. Otro detalle es que las revisiones también de literatura tienen que basarse en artículos de investigación o libros o tesis doctorales o tesis de maestría confiables 100%. En las revisiones de literatura no es admisible bajo ningún término ninguna referencia cuya confiabilidad sea, aunque sea un poquito menos del 100%. La confiabilidad debe ser el 100%. Y aquí tenemos que recordar un dicho que se utilizó mucho en los años 80 cuando se inició la era de la informática. Cuando se programaba y se corrían datos en los programas de software, que ahora conocemos, de software distinto, se decía que si entraba basura, salía basura. En investigación es igual, en una revisión de literatura, si uno empieza a colocar fuentes literarias de dudosa confiabilidad, podemos empezar a generar una bola de nieve sobre un conocimiento espurio que realmente no debería de haberse publicado jamás nunca. Y si otros, por ejemplo, vuelven a tomar de nuestra revisión de literatura ese conocimiento y lo colocan en otra revisión de literatura, se corre el riesgo, pues, de propalar por todo el mundo algo que realmente no es verdadero. Y eso es terriblísimo en las investigaciones. Más adelante vamos a entrar en más detalles sobre esto y ahora me quiero referir a la tercera parte de la planeación de la investigación, que es el método. En el método realmente lo que se define, como dije hace un rato, es, por un lado, el diseño de la investigación. Y el diseño de la investigación tiene que ver con el enfoque, y ahí sí lo tengo que explicar por qué ese enfoque es el mejor, cuantitativo, calitativo, mixto. El alcance de la investigación, que vamos a explicar en detalle más adelante, por qué ese alcance y no el otro, y el diseño per se de la investigación, que se tiene que ver pues con la forma ya mucho más estructurada y detallada de cómo voy a recolectar datos y cómo voy a analizar datos y qué voy a hacer con esos datos al final, y si es que voy o no voy a generalizar y así sucesivamente. Luego, por supuesto, que hay que soportar con literatura la fortaleza, la robustez de ese enfoque, de ese alcance y de ese diseño. Y a esta parte del método le llamamos conveniencia del diseño de investigación. Y es soportada enteramente con citaciones bibliográficas. Y luego de ahí procedemos a repetir las preguntas de investigación, las copiamos y pegamos desde el planteamiento del problema de investigación, del que he explicado hace unos minutos, y lo traemos al método. Si tenemos hipótesis, igual copiamos de allá y pegamos acá. Y ahí sí ya empezamos a definir la población, sobre lo cual también vamos a entrar en detalle más adelante, porque las poblaciones que se utilizan para investigar en el enfoque cuantitativo son muy distintas a las poblaciones que se utilizan para investigar en el proceso, en el enfoque cualitativo. Entonces definimos bien la población, entramos a mucho detalle hasta que sabemos con certeza el número n, n mayúscula. El número n igual a tantas unidades de análisis o en el enfoque cualitativo unidades de investigación o como le llamamos simplemente unidades de investigación. Hay que definir la muestra también y la muestra tenemos varias posibilidades y va a depender bastantísimo del propósito de la investigación y por ende del enfoque
del alcance y del diseño seleccionado. Acto seguido, pues tenemos que pensar en el consentimiento informado, es decir, si personas nos están dando datos, necesitamos informar bien a esas personas, hacerlas saber cuál es el propósito de la investigación, qué vamos a hacer con los resultados de investigación y asegurarnos de que nos van a dar datos con su consentimiento ya muy bien informado. También les tenemos que pedir autorización para poder analizar esos datos, publicar los resultados y utilizar esos resultados. Y ahí pues hay que hacer prácticamente un contrato. Y ese contrato en el cual se detallan todos estos asuntos, lo firma la persona que provee los datos y lo firma el jefe o la jefe de investigación. Y ahí también hay que asegurar si la persona quiere mantenerse anónima o si podemos utilizar su nombre. Inclusive si la empresa quiere que utilicemos su nombre o no quiere que utilicemos su nombre. Y a eso le llamamos confidencialidad. Y después, por supuesto, tenemos que hablar del instrumento de investigación. ¿Cómo es y con qué voy a ir a recolectar datos? Y sobre instrumentos de investigación tenemos una sesión especial para poder profundizar, porque hay instrumentos de investigación cuantitativa y hay instrumentos de investigación cualitativa. Acto seguido vamos a hablar de cómo vamos a colectar los datos, entrar a detalle, cómo vamos a analizar los datos, entrar a detalle, y al final concluimos esta sección llamada el método con un análisis de la validez y la confiabilidad, tanto del instrumento de investigación como de todo este proceso de investigación que hemos comenzado desde la idea, el enunciado, la planeación, la revisión de literatura y el método. Entonces, resumiendo un poco, la primera etapa, que se llama planeación de la investigación, es una de las más importantes, es en la cual, digamos, los investigadores deben demostrar de verdadera experticia en métodos de investigación, en no solamente planificar muy bien una idea de investigación o un proyecto de investigación, sino también cómo ejecutarlo bien, de tal grado que al final lo que se obtiene como resultado es el resultado mejor, más robusto posible y pues que nos dé utilidades de algún tipo. Vamos a continuar con partes más específicas del método de investigación en futuros módulos. Una vez hemos completado el planteamiento del problema de investigación, la revisión de literatura y definido el método de investigación y hemos hecho una lista de referencias utilizadas que han sido utilizadas en la formulación de ese plan, las cuales pues tienen que hacerse en orden alfabético y siguiendo las normas de la APA. Procedemos a hacer el presupuesto. ¿Qué incluimos en el presupuesto? Bien, incluimos el costo del factor humano, si necesitamos comprar o alquilar computadores, software, si necesitamos comprar licencias sobre algunos instrumentos de investigación que son propiedad intelectual de terceros, todos los gastos logísticos, gastos relacionados con contratos, por ejemplo, alquileres de oficinas o compra de transporte. Es decir, el presupuesto, igual como ocurre con cualquier presupuesto, tiene que incluir todos aquellos aspectos financieros relacionados con dinero que se va a utilizar, que se van a requerir para ejecutar la investigación. Y va a haber partes del presupuesto para aspectos fungibles relacionados con el proyecto de investigación y habrá algunos que van a relacionarse con inversiones, pues que también esas partes se podrán utilizar en investigaciones futuras. El presupuesto también tiene que ir acompañado, por supuesto, de una programación. En una investigación más compleja, la programación pues, puede utilizar software, puede utilizar, digamos, métodos de programación utilizados para grandes proyectos. Pero si la investigación es una investigación sencilla, un simple Gantt es suficiente. Es decir, se ponen ahí las actividades que se van a ejecutar, los tiempos y los responsables. Entonces, para cerrar todo este proceso de la planeación de la investigación, entonces vemos que teníamos 5 partes. El planteamiento del problema de investigación, que surge de una idea que después es denunciada, la revisión de la literatura, es decir, tener a la mano el estado del conocimiento sobre ese tema de investigación, la definición del método, es decir, el diseño, la conveniencia del diseño, la población, el instrumento de investigación, cómo vamos a recolectar datos, analizar datos,
la validez y confiabilidad del instrumento, de los datos, validez interna y externa. Hemos presupuestado, y lo hemos hecho como se hace con cualquier proyecto, y hemos hecho la programación. Además, las referencias que hemos utilizado han sido consignadas al final del plan, utilizando las normas de la APA, indispensable en Centrum Católica y en la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en orden alfabético, siguiendo pues las normas de la APA. Por ahora, esto sería lo que cubriríamos en este módulo, y en los módulos futuros estaríamos entrando en mayor profundidad en aspectos relacionados con alcances de investigación, diseños de investigación, la población y muestra, los instrumentos de investigación, la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación, por mencionar algunos.